Yo quiero primero disculparme por no haber seguido puntualmente las discusiones y me temo que puedo estar fuera de lugar. Pero me hice algunas preguntas a propósito de la invitación y del sentido de estas pláticas. Eh, Me pregunto, frente al inmenso poder de la cultura mediática, ¿cuál es el riesgo de en esta etapa que Alma, a la que agradezco mucho esta invitación de manera especial, esto que dijo Alma, de el riesgo que estamos corriendo en una situación extremadamente difícil, porque parece que se acumularon una serie de intentos sistemáticos, cronológicos, a lo largo de la lucha feminista por borrarnos del mapa. Me parece que hay un sentimiento generalizado, no solamente entre los hombres, sino entre muchas mujeres, de miedo ante el avance de las mujeres. Lo que más miedo les da a quienes hacen ejercicio del poder y representan el poder es esto de la paridad que en el fondo empieza a ser un poco de agua. Pero este miedo se está reflejando quizá, probablemente, en esta campaña que llamamos de borrado de las mujeres. Es interesante saber que cada día más, además de los intentos para cambiar la Constitución, en los documentos oficiales, y no me refiero a los que se discuten entre las y los políticos, sino en estos documentos que son para difundir asuntos, cada vez más se está borrando nuestro lenguaje. De ahí ya no nos llaman mujeres, sino personas. Y diré una anécdota. Me llega un boletín de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tengo que leer muchas letras hasta saber a quién se refieren, porque hablan de la violación al derecho sexual de una persona en un hospital, que llegó esa persona eh, con un problema y no fue atendida esa persona, y solo hasta el octavo, noveno párrafo, a veces hasta la siguiente página, me entero que se trata de una mujer. Es interesante, porque está metiéndose como la humedad lentamente este lenguaje que nos borra y que suele ser muy peligroso si llega a toda la población. Sí hay una nueva cultura mediática por un lado, pero tengo algunas preocupaciones. Durante mucho tiempo las feministas hemos hablado y escrito sobre el uso de la imagen de la mujer en los medios, diríamos hoy, en todos los medios de comunicación masiva tradicionales, de cómo estos medios, hasta antes de la gran revolución que hemos vivido en los últimos, yo diría, 5 años, cómo los medios de comunicación difunden desde la mirada patriarcal quiénes somos o quiénes quisiéramos que somos. Lo hemos criticado y analizado profusamente. Yo digo que debe haber miles de libros y de monitoreos y de análisis de lo que hacen los medios. Muy pocos estudios sobre lo que hemos hecho las mujeres en nuestra construcción paralela de nuestra palabra. Es un poco lamentable. Y esto se está repitiendo en la nueva situación en donde los medios ya no son tradicionales, son interactivos, puede participar la población, se llaman redes sociales, y sin embargo impactan a una parte de la población, pero no a toda la población, porque finalmente estas nuevas formas de comunicarnos están concentradas por grupos de interés. De modo que hay ocasiones en que seguimos haciendo lo del pasado, hablándonos entre nosotras mismas, sin llegar al resto de las mujeres. Pero los medios durante mucho tiempo, y hay que entenderlo, ahora mismo siguen siendo una caja de resonancia del poder y reflejo de los intereses y el pensamiento de la sociedad, donde las mujeres no teníamos voz y hoy nuestra voz está creciendo o tenemos esa sensación. Es una pregunta. Decir primero, dado que tengo un par de preocupaciones que son con las que voy a entretenerlas unos minutos.
Eso definitivamente ha cambiado. Y no sé si nos hemos dado cuenta de qué tamaño es el cambio. En ese cambio seguimos en riesgo. El primero es no darnos cuenta. El segundo es no haber conocido suficientemente qué significó la revolución tecnológica de los medios. Lo pensamos como una demanda y un derecho y dijimos, tienen que cerrar las brechas para que participemos. Pero me temo que frecuentemente nos olvidamos que un objetivo central de nuestro movimiento, de nuestra filosofía, de nuestra lucha, al menos eso decimos, es llegar a todas las personas, hombres y mujeres del mundo. Y no solamente una discusión interna de la que muchas de las que están aquí, entre otras Magda, la misma Margarita, saben que he peleado sistemáticamente. Fue muy importante que hubiéramos acumulado nuestros conocimientos a través de una operación que yo definí hace algunos años como un divorcio entre el movimiento feminista y los medios tradicionales de comunicación. En ese divorcio aumentamos y acumulamos conocimiento entre nosotras, pero la pregunta es si habíamos llegado a otras mujeres. De la misma manera que lo acumulamos como feministas en nuestros propios medios, hubo una expansión sustantiva desde mi perspectiva de la visión feminista en las universidades. Por supuesto que estoy hablando del pasado, así es que quiero concentrarme en esta mi reflexión. Transmitirles que tengo un cúmulo de preocupaciones y contradicciones en esta hora, porque aunque tengamos la sensación de que estamos llegando mucho más allá, la pregunta es si no seguimos concentrándonos en círculos cerrados entre nosotras mismas. Con ustedes y nuestra visión feminista, sostengo que nuestra postura, análisis y visión de cómo hemos sido tratadas por los medios tiene ya un cuerpo de conocimientos que lo explica y críticas sostenidas. Pocas experiencias desde dentro de los medios reconocidas y analizadas. Los grandes medios han estado, sabemos, fundamentalmente siguen estando en manos de los hombres, pero además no cualquier hombres, poderosos con empresas mediáticas millonarias y grandes capitales. No lo perdamos de vista. Pero son estos medios que ellos detentan desde donde nos siguen reflejando, son el otro gran sostén para construir el pensamiento y la ideología de hombres y mujeres, por supuesto patriarcal. Ese otro es el de la educación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hemos hecho? Pregunta, para entrar en ese terreno. Muy poco, nos hemos especializado en todos los temas, pero no hemos conseguido intervenir la currícula en los sistemas educativos. Por lo tanto, cuando hablamos, cuando difundimos, cuando entramos en el mundo mediático, estamos hablando desde un lugar marginal. Trabajamos en los márgenes todos estos años. Imagínense, yo nunca salí de los medios tradicionales, no he salido de los medios tradicionales. Conozco sus dinámicas, conozco los mecanismos desde donde se jerarquiza la información, conozco los tirajes cuando eran fundamentalmente de papel, no conocemos, hay algunos estudios, el tamaño de lo que ha significado pasar del papel a los portales multimedia y a las iniciativas multimedia. La decisión de hacer nuestros propios medios, que luego me regaña, sobre todo Guadalupe López, que la escuchamos ayer, me regaña mucho porque yo digo, la decisión de hacer nuestros medios nos mandó, como dije antes, a los márgenes. No sé si fue la adecuada manera de transmitir filosofía y política feminista. Probablemente entre nosotras crecimos mucho en conocimiento, pero cuando yo voy a los grandes auditorios con mujeres comunes y corrientes, desde amas de casa hasta políticas en activo
o mujeres participantes en una iniciativa o en un partido político, yo lo que siempre detecto es un enorme desconocimiento, por ejemplo, en lo que ha significado toda la construcción de nuestros derechos. Entonces, hoy me acosa el qué tiene que ver eso con lo que hicimos y estudiamos con las nuevas feministas, retobadas, rebeldes, inquisitoras. ¿Hasta dónde, me pregunto, estamos comprendiendo eso que ya nos pasó y nos rebasó? Por arriba, por abajo, por los lados. Están en la calle, martillo en mano, estoy hablando de México, vestidas de negro, protestando, haciendo un tipo de alianzas que no tienen que ver con lo que hicimos antes, con las mujeres, con las madres buscadoras, con las madres de las mujeres que han sufrido el feminicidio, con aquellas que sostienen todos los días su casa y al mismo tiempo se enfrentan a la violación a los derechos humanos sexuales y reproductivos de sus hijas. Por lo tanto, imagino que estamos frente a una nueva jugada patriarcal que es universal y abarcadora, y desde esta revolución de los medios interactivos, donde han dejado o están dejando de existir los tradicionales, y cuántos tradicionales se han reconformado. Las enormes empresas multimedia que tienen al mismo tiempo este discurso tradicional y al mismo tiempo portales, micrositios, espacios para las nuevas expresiones, quienes están mucho más ocupados ahora de las cis, de las trans, de las personas, de cómo les chocaba que nosotras dijéramos hombres y mujeres y nos levantáramos en un auditorio para decir habla con A. Son preguntas necesarias en esta etapa, donde estamos viviendo este nuevo ataque articulado del patriarcado para borrarnos. Entonces, necesitamos estas reflexiones para repensar rutas, caminos, no para hacernos visibles solamente, sino cómo hacer visibles nuestras preocupaciones en buen castellano, en castellano cotidiano, en castellano directo, y abandonar algo que nos costó mucho trabajo, este tema como del magisterio o como constituidas en magisterio, tratando de explicar durante 20 años qué demonios es eso del género. Yo, para quien me conoce muy bien, soy una periodista tradicional, una trabajadora de los medios. ¿Qué quiere decir una periodista profesional? Que vive esencialmente del periodismo, independientemente de sus afanes ideológicos, políticos o sociales. Hacer periodismo es todo un asunto grave en todo sentido, porque no solamente la estructura de las industrias es patriarcal, sino la estructura de los contenidos es patriarcal. Y la estructura disque, o así se llama, científica del periodismo, es patriarcal. Y yo digo que hubo dos caminos entre mis preocupaciones. El camino de apartarnos de esos medios y crear nuestros propios medios, y el camino de lo que llamamos algunas de nosotras feminismo institucional, la construcción de instituciones feministas que hicieron de los medios, siguen haciendo un uso instrumental, con las mismas categorías, inclinaciones que lo hacen los hombres del poder. ¿Cómo llegar a los medios? A través de las metodologías de los asesores, de cómo se haga usted visible, cómo mire a la pantalla, qué lenguaje escuche, cómo debe sentarse en una entrevista de televisión. Hay algunas de estas instituciones que han tenido mucho éxito, no las voy a nombrar, pero se han metido en los medios de manera interesante y los han utilizado para su propia causa o su propia personalidad. Y entonces me vuelvo a preguntar, ¿y las mujeres qué? Las que yo encuentro y les pregunto si saben qué tiene el artículo 4º constitucional. Antes, ahora el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6,
que fueron cambiados en el 2011. No tienen idea de cuántas leyes tenemos que protegen los derechos de las mujeres, porque si tuvieran idea podrían reclamarlos. Sigue siendo, como escucharás, Magdalena, la preocupación mía de siempre. Diría que no podemos negar la influencia que tienen los medios en la vida cotidiana y política de las naciones. Es una fuerza concentrada en el producto simbólico que transmite, que es el mensaje. Un discurso escrito o electrónico con infinita capacidad en este momento de reproducirse, de llegar simultáneamente, como ahora lo estamos haciendo, a millones de personas y que puede influir en quienes lo reciben. Y que estos medios, como sucede con la mañanera, esto para las compañeras que no saben qué es la mañanera, es el discurso cotidiano del presidente de la República desde todos los medios. Sigue siendo el rey de los medios, aunque no lo creamos, la televisión. Y él utiliza la televisión del Estado para mandar su mensaje. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué empieza a hacer esta práctica? Está construyendo una realidad que no existe, está llena de mentiras y está reforzando los estereotipos existentes en la cultura universal. ¿Qué son los hombres? ¿Qué son las mujeres? ¿Cuáles son los perfiles? Ayer hablaba con más de 500 mujeres del Estado de México y era tan difícil y complejo explicarles que cuando yo critico el papel en el que nos pusieron y que puede ser ama de casa, ahora le llaman cuidados, estas palabras que inventan Naciones Unidas. Y ellas decir, de veras, no tengo que sentirme culpable porque he preferido ser abogada y no estar haciendo la comida solamente o teniendo hijos. Fíjense. Entonces tenemos una cosa como contradictoria, les digo que es parte de mis angustias, entre el pasado y el presente, y al mismo tiempo tenemos ahora nuestra nueva discusión. Alguna vez escribí que la información se ha convertido en la verdadera emperatriz del mundo globalizado. Ella, la información, es juez, parte, motivo, alimento y sistema digestivo. Es todo a un tiempo, gracias al método de apertura mundial sustentado en el avance de las llamadas libertades democráticas. La prensa y todos los medios de divulgación informativa han dejado de ser un reflejo, y este es uno de los grandes cambios que me acosan, ha dejado de ser un reflejo de lo que yo decía, o caja de resonancia del poder, para convertirse en uno de los factores del poder político. Las redes sociales son con frecuencia uno de los elementos desde donde ahora se toma información para proyectarla como noticia. Los noticieros en la mañana nacionales abren diciendo qué políticos escribieron un tuit, quién se está peleando en el Facebook, qué nueva expresión hay de la gobernadora de Campeche en el TikTok, etcétera. ¿Dónde está entonces ese cuerpo de conocimientos? Pero ese es uno de los cambios. El otro cambio del que tenemos que hacernos cargo, reconocerlo, es el que han hecho las mujeres. En México pienso que en los últimos 5 años nos asaltó el tema de las colectivas y de las anarquistas en las calles. El Me Too, que tuvo su reflejo en México, ¿se acuerdan aquella campaña interesantísima que hubo de Mi Primer Acoso, que tuvo un público inmenso? Estas colectivas están mirando de una manera distinta a lo que hicimos nosotras. Sí usan las redes sociales, pero no tienen empacho en relacionarse con los medios tradicionales. Llaman por teléfono a los noticieros Las Brujas del Mar para decir lo que acaba de pasar ayer en Veracruz. Y han introducido una nueva narrativa por 2 razones que para las mexicanas es muy importante entender. La primera razón es que los dueños, esos millonarios controladores que siguen siendo los dueños de las redes sociales, del tweet, del Facebook, del TikTok y etcétera,
que son los grandes capitalistas que pueden usarlos y manipularlos, ¿ah? Ellos han comprendido hoy, pero lo tenemos que asumir, gracias a la nueva expresión callejera y altisonante de las jóvenes feministas. No vienen de la nada las jóvenes feministas. Yo digo que son mis nietas y que tuvieron que ir a la universidad, y hay algunas que tienen diplomados de género, que han escuchado otra narrativa en las aulas. También son las hijas y las nietas de las instituciones que empujamos para crear, como los institutos de las mujeres y las agencias de atención a delitos sexuales y toda la parafernalia de lo que fueron las instituciones o son del Estado, que ahora, como bien señalan ustedes con toda pulcritud, estas instituciones que se están cayendo y desmoronando, cosa que nos preocupa muchísimo, pero que finalmente hicieron una cosa trascendental. Las jóvenes que estuvieron en las aulas, en las instituciones feministas, que nos acompañaron hace 40 años a dar los primeros talleres, que se imbuyeron de una serie de conocimientos formales e informales sobre la condición social de las mujeres. Son las mamás, las tías, algunas somos las abuelas de estas jóvenes que irrumpieron en el mundo con una narrativa distinta a la nuestra, sin empacho, sin cuestionar primero a los medios, sino entrar a ellos a través de sus redes, pero con su propio discurso, sin temor a decir yo con Ciro Gómez Leiva o con Carlos Marín no hablo. No sé si me estoy explicando. Pero esto es una revolución en el movimiento de las mujeres, que además, lamentablemente, se pueden comer este discurso, esta ofensiva patriarcal para borrarnos. Cuidado. Pero por la otra, estos medios que yo sostengo, lo discuto mucho con Guadalupe, han cambiado sin que estemos ahí nosotras, porque somos un nuevo mercado. Las mujeres altisonantes que han abierto su corazón, su cuerpo, sus entrañas para mostrar el tamaño de las violencias. Estas que aparecen espontáneamente, diría Rosa Luxemburgo, por fin mi hipótesis está teniendo sentido, espontáneamente en todos los pueblos y las ciudades de este país. En lugares recónditos de Guerrero se pusieron las banderas verdes el otro día cuando se discutía en el Congreso el asunto del aborto. No las dejemos de ver, no las descalifiquemos porque no repiten las frases específicas de lo que descubrimos con una ciencia que se llama género, que somos los hombres y las mujeres, y cómo armamos toda una estructura de explicación filosófica sobre el origen y desarrollo de nuestra discriminación. Son un nuevo mercado. Hice un pequeño trabajo para las compañeras de AMECO en Madrid, tratando de explicar cómo entramos. Raimundo Rivapalacio, en Eje Central, todos los días tiene una nota que dijéramos es desde la perspectiva de las mujeres o feministas. Todos los días se mete en los documentos en el último párrafo para señalar cómo una encuesta muestra que las mujeres seguimos muy mal o que no está bien. ¿Por qué? ¿Somos nuevo mercado por el Me Too? Quiero que pensemos en eso. ¿Somos nuevo mercado porque estamos en las calles? ¿Somos un nuevo mercado porque estamos en el centro de la nueva disputa política? Frente a este gobierno que bien se describió, está desmantelando todo lo que... Por favor, puede ir cerrando ya, estamos en Sí, tiempo. todo lo que estructuralmente hicimos. Entonces, nos encontramos en medio de cambios importantes cuyo pronóstico de qué pasará no lo sabemos ahora. Entonces, tengo un par de propuestas, 2 minutos, para proponer.
desaparecer la vulgaridad de repetir que seguimos siendo invisibles. Que analicemos los factores de la visibilidad y por qué, la política, la social, la feminista. Y finalmente, necesitamos una nueva estrategia. Necesitamos discutirla colectivamente para meternos con las jóvenes colectivas en los nuevos medios. Y finalmente, les propongo que eliminen, que tiren a la basura todos sus prejuicios frente a los medios de comunicación. Muchas gracias.